Entonces vamos a empezar con la clase de fisiopatología cardíaca. Aquí vamos a revisar aspectos como el síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca y principales arritmias. Entonces, cuando hablamos de patologías coronarias, siempre tenemos que pensar de que es la arteria coronaria que se está viendo afectada. Y recordemos que la resistencia vascular va a estar afectando el flujo coronario. Tenemos desde control neurales, hormonales, fuerzas compresivas extravasculares, autorregulación, control metabólico. Esto va a permitir que un flujo de sangre pase por la arteria coronaria y esto habitualmente ocurre en la fase diastólica. Fue cuando hablamos en fisio, cuando hacíamos siempre hacíamos el punto de que cuando aumenta la frecuencia cardíaca había que tener cuidado porque el flujo coronario se podría haber afectado. Y el flujo coronario, ¿qué va a aportar? Oxígeno. Es la idea, es aportar oxígeno al corazón, porque recuerden que la arteria coronaria le da sangre al corazón. Y la demanda, ¿qué va a ser? El ritmo cardíaco. Normalmente un corazón que late más veces por minuto gasta más energía. Un corazón que se contrae más fuerte necesita más ATP para la contracción. Y obviamente un corazón que va a estar generando más tensión en su pared sistólica necesita más oxígeno para soportar esa tensión. Y eso es lo que tenemos que asociar al flujo coronario. Todo esto tiene que soportar a nivel de demanda metabólica. Entonces hablemos un poco del flujo. El flujo coronario, en este gráfico que vemos aquí a la izquierda, habla un poco de la presión de perfusión con el flujo coronario. Y habla sobre lo que necesita a nivel de flujo a través de la arteria coronaria para mantener una correcta presión de perfusión en el corazón, o sea, para que el corazón se esté irrigando bien. Sin embargo, esto es a nivel de reposo, pero mientras más dilatación tiene la arteria coronaria, más flujo coronario va teniendo, porque recordemos que si la coronaria se va dilatando, puede pasar más sangre por ahí, por ende va a aumentar el flujo coronario. Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia entre el flujo coronario que se autorregula versus la dilatación máxima, o sea, el flujo máximo que puede generar, se llama reserva coronaria. ¿Y qué es esa reserva? Es lo que tiene guardado la arteria coronaria de flujo para suplir demandas metabólicas cuando van aumentando. Entonces, si por algún motivo aumenta la demanda, ok, ocupa un poco más de flujo coronario para suplir la demanda. Lo complicado es cuando existe alguna patología que nos empieza a gastar este flujo de reserva, porque después ocurre algo extra y ya no nos queda más reserva y el corazón colapsa. Entonces, siempre puede ocurrir un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno en el miocardio. Y por ejemplo, ¿qué puede causar más demanda? El ejercicio, algo fisiológico obviamente, hipertrofia miocárdica. ¿Y quién puede alterar esta entrega de oxígeno por el flujo coronario? Una disminución obviamente del oxígeno, una arteriosclerosis o un espasmo coronario. Estos dos últimos elementos que te afectan el flujo coronario de reserva. Entonces, y cuando se altera el flujo coronario y se altera esta entrega de oxígeno, se genera la cardiopatía isquémica, donde la causa más frecuente es la reducción del flujo sanguíneo de las arterias coronarias. Y lo más clásico es una estenosis debida a una arteriosclerosis, que se entiende estenosis una disminución del diámetro de ese vaso. También se puede entender estenosis en cualquier estructura que sea circular, por ejemplo, estenosis valvular. Se altera la apertura para mandar sangre por esa válvula. Entonces, en este caso, se altera el flujo de sangre coronario por una arteriosclerosis generando una estenosis, entre otros. Y obviamente, siempre recordar algo. Las arterias coronarias se clasifican con las clásicas: arteria coronaria derecha,
arteria coronaria izquierda, donde tenemos que la izquierda se divide en las clásicas arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Es la clásica división. Entonces, vamos viendo el síndrome coronario agudo. Cuando hablamos del síndrome coronario agudo, estamos entendiendo que es una disminución del flujo sanguíneo por la arteria coronaria, por eso coronario. Y eso también se puede entender como una coronariopatía. Entonces, tenemos el síndrome coronario agudo y tenemos el síndrome coronario crónico. Siempre hace la diferencia que existen ambos. En donde el síndrome coronario agudo se considera inestable y el crónico se considera estable y de un crecimiento lento. La inestable usualmente ocurre por un proceso de hemostasia y trombo. Esa es la gran diferencia. Y en cambio, a nivel de la estable, es una angina estable o de esfuerzo. O sea, hay una disminución del flujo, sí, pero es estable. Yo sé que aquí queda un poquito de la confusión, pero con esta imagen va a quedar más claro. Aquí al comienzo tenemos la imagen normal. El lumen, las capas íntima, media, adventicia, y se empieza a formar la placa arteriosclerótica que obviamente es asintomática, pero que está ahí creciendo lentamente. El tema es que va a crecer y se vuelve una placa mucho más grande, pero en general es estable, como vemos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Uno puede decir, ok, es estable porque es poco probable que se rompa esta placa. Entonces, el único daño que genera realmente es el flujo sanguíneo por la arteria coronaria. Entonces, eso se llama angina estable o de esfuerzo, porque el único momento que se va a generar esta angina, este dolor retroesternal, es cuando aumenta el metabolismo del corazón. Por ejemplo, estamos corriendo, el corazón va a necesitar más energía porque estamos corriendo, y lamentablemente, como está disminuido la reserva coronaria, pasa menos sangre de lo que debería y empieza a doler el pecho. Y este dolor va a disminuir cuando el paciente descanse, porque nuevamente la demanda metabólica se vuelve a bajar. Por eso es una angina estable o de esfuerzo. Caso opuesto es la inestable, como vemos acá, y que tiene relación con el síndrome coronario agudo, que es cuando la placa que estaba acá, la misma y que estaba creciendo, se rompe. Esto se llama ya la angina inestable, porque hay un crecimiento que se debe a una rotura. Entonces, es como sacarlo por conclusión. Placa estable, placa que no se rompe. Placa inestable, placa que se rompe. O sea, que permite la agregación plaquetaria. El tema es que esta agregación ocurre muy rápido. Esto es lento. Y habíamos hablado que aquí puede ocurrir angiogénesis de paralelo. Aquí no, esto es más rápido. No hay tanta preparación para esta oclusión del vaso coronario. Y en primera instancia lo que se puede observar es un infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. Porque está disminuido mucho más el diámetro, sí. Hay una menor reserva coronaria, sí. Pero aún pasa un poco de sangre. El tema, cuando se genera la elevación del segmento ST, es cuando ya el trombo tapa todo. Tapa todo, todo, todo. Y aquí es ya donde se genera el síndrome coronario agudo, cuando la oclusión finaliza. Y obviamente eso va a generar el infarto, o sea, la muerte del tejido. Y esta es una imagen que me gusta porque explica un poco lo que es una placa estable, disculpe, una placa inestable y una placa estable. Donde aquí comenzamos con el clásico vaso que está en perfectas condiciones y lentamente se empieza a generar la acumulación de células espumosas, como ya sabemos, fibrosis y todo. Obviamente también un proceso inflamatorio y pocas células de la musculatura lisa. Entonces, esto es malo porque esta capa fibrótica que está acá, esta capa de fibrosis, es muy delgadita.
Entonces fácilmente esta capa se puede romper, lo cual puede generar el trombo. Por eso es una placa vulnerable, como se dice aquí, porque esta capa se puede romper. Y si se rompe, obviamente la sangre puede entrar al intersticio, las plaquetas que están ahí se pueden activar, agregación plaquetaria y el trombo. Y eso es malo porque puede causar finalmente el trombo completo y la oclusión completa de la arteria coronaria. El tema es que también existe otro tipo de placa, que es la estable, que es la que vemos acá, que es una placa que la parte fibrosa es mucho más gruesa. Entonces sí, sabemos que también se va a ocluir el vaso, si eso está claro, siempre se va a ocluir dentro de esta patología. Pero lo bueno es que la parte grasa es más chiquitita, entonces se hace menos vulnerable o más estable. Y esto disminuye el riesgo de un trombo o de un síndrome coronario agudo. Obviamente que esto igual me afecta, me puede generar angina al estrés o al esfuerzo y voy a tener algunas complicaciones, pero por lo menos no genero una oclusión repentina, que es donde está el mayor daño. Entonces muchas veces cuando el paciente ya tiene alteraciones cardiovasculares de tipo arteriosclerótica, se ha descrito que el ejercicio, la dieta, tomarse los medicamentos correctamente y todo, puede hacer que el LDL baje, el HDL suba, angiotensina 2 baje, disminuye la resistencia a la insulina, puede incluso bajar el estrés oxidativo, mejorar la presión arterial porque se disminuye la oclusión de los otros vasos arteriolares y otros vasos a nivel general. Entonces eso se estabiliza. Entonces una placa que es vulnerable puede pasar a ser una placa estable. Y es lo que ojalá buscamos, porque así prevenimos el infarto como tal. Y una de las causas que puede generar que esta placa inestable se rompa es que muchas veces donde existe una disminución del diámetro, como vemos acá, un menor diámetro del vaso, el flujo que normalmente venía acá de forma laminar cambie a un flujo turbulento. Y este flujo turbulento también genera un estrés mecánico en el endotelio, lo cual puede causar la lesión en el endotelio, lo cual puede generar, como ya saben, la activación de las plaquetas, agregación plaquetaria, respuesta inmune y generar finalmente el trombo que avanza muy rápido. Por eso es complejo el tema de las placas arterioscleróticas que son inestables, porque por este flujo turbulento que se va generando, puede romper el endotelio y se genera la respuesta inmune, obviamente el trombo y oclusión de la arteria coronaria y el infarto. En cambio, si este tejido tiene mucha capa fibrótica, ok, el tejido fibrótico daña, sí, pero el tejido fibrótico igual le da un sostén mucho mayor y soporta mejor esa carga. Entonces, si vemos este síndrome coronario agudo al electrocardiograma, vemos que el trombo en un inicio que es pequeño, solo genera un infarto al miocardio, sí, pero sin segmento LST. O sea, lo que vemos es un núcleo que da más a nivel de la parte endocárdica. Y obviamente siempre habrá una lesión que mientras mejor resolvamos la lesión o restituyamos el flujo sanguíneo coronario, esto se va a salvar. Y usualmente no se ve segmento o elevación en segmento ST, pero a veces se puede ver depresión, así que y una T invertida. Caso contrario, cuando ya la lesión se vuelve transmural, el infarto, o sea, ya no es solo una parte endocárdica, sino que abarca todo, estamos hablando de subendocárdico, incluso transmural, afecta a todo. Aquí ya se puede ver una elevación del segmento ST y me está diciendo que aquí hay un daño grave. Y siempre puede haber un proceso de isquemia, de lesión, porque obviamente se alteró la arteria coronaria. Entonces también, mientras más rápido restituyamos el flujo, mejor para el paciente y menos secuela va a generar. Porque como ya les mencioné en fisio, donde hay muerte, después se genera tejido fibrótico. Y como ustedes saben, el tejido fibrótico no se contrae, lo cual va dañando la mecánica del corazón. Entonces aquí podemos encontrar también la inversión de la onda T, elevación del segmento ST,
una onda Q anómala, que incluso puede ser un poco más ancha, un poco hacia diagonal, lo que me está diciendo que el ventrículo se está dañando a nivel de la despolarización. Y no siempre acorde con los síntomas, duración del accidente isquémico, extensión, localización. ¿Ya? Esto ya puede ser bien más micro. Y entonces aquí ya podemos ver que dependiendo de la arteria coronaria se puede alterar diferentes lugares del corazón. Por ejemplo, si la obstrucción es a nivel de la arteria circunfleja izquierda, podemos ver un daño más lateral del ventrículo izquierdo. Si vemos más una obstrucción de la arteria izquierda descendente, podemos ver ya más hacia la capa anterior hacia el septum, y si ya la obstrucción de la arteria coronaria derecha, ya vemos una lesión mucho mayor a nivel del septum interventricular. Entonces, eso es siempre importante porque dependiendo de qué arteria coronaria uno ya puede sospechar dónde está el daño del paciente. Y el tamaño de este daño va a depender del tamaño y velocidad de la formación del trombo, consumo de oxígeno del miocardio en el momento de la oclusión y la magnitud del flujo colateral. El segundo habla respecto de en el momento en que a mí me da el infarto. No es lo mismo que me dé el infarto viendo Netflix, donde mi corazón tiene un consumo de oxígeno muy bajito, entonces un infarto es más controlable porque el corazón estaba más tranquilo, que otra que justo me dio el infarto jugando a la pelota, donde mi corazón estaba con 150 de latido, consumo de oxígeno máximo y ionotropismo fuerte. O sea, si me da el infarto ahí, mi corazón ya estaba metabólicamente activo, muy fuerte, lo cual puede generar más daño a nivel de muerte celular. Y la magnitud del flujo lateral va a depender de la velocidad del trombo, de su formación, ya que si es lento, o si fuera más parecido a la formación de una placa estable, se genera más flujo colateral. Entonces el daño puede ser menor. Pero si fue por un trombo de inicio repentino y oclusión muy rápida, el daño va a ser desastroso. ¿Y cuáles son los marcadores séricos que podemos encontrar? Las troponinas I cardíacas, las troponinas T cardíacas y la creatinina MB. Y aquí lo que podemos ver es un gráfico a nivel de tiempo, días después del infarto, y las múltiples proteínas cardíacas. Entonces aquí alguien me podría preguntar, profe, ¿por qué se ven en sangre ahora? Y es porque cuando se te muere una célula, por necrosis, sabemos que la membrana plasmática se rompe. Entonces todo el contenido que estaba dentro de la célula sale a la sangre, como por ejemplo las troponinas I, T y la creatinina quinasa. Y por eso son un marcador, porque normalmente no están, porque están adentro del corazón. Pero como se rompió, todo salió a la sangre. Incluso aquí podemos ver cómo se cambia los picos de estas proteínas cuando se hace y no se hace tratamiento de reperfusión, o sea, recuperar el flujo sanguíneo. Nos damos cuenta que todo lo que es líneas continuas es sin reperfusión y siempre se ve que el pic a nivel de concentración plasmática tarda un poco más en aparecer que cuando hay trabajo de reperfusión. ¿Por qué? Porque si hay reperfusión, restituye el flujo más rápido, entonces todo el contenido que estaba en el corazón pasa a la sangre de manera más rápida, lo cual nos da que los pics puedan aparecer días antes porque el flujo fue mejor para retirarlo del corazón. ¿Y cuáles son los factores de riesgo coronario? Diabetes mellitus, hipercolesterolemia, tabaco. Si ustedes se dan cuenta del todo lo que ya hemos hablado todo este semestre de LDL oxidado, hiperglicemia, inflamación, hipertensión, la edad obviamente, porque aquí va aumentando el tema de la fragilidad capilar y de los vasos, sexo masculino, antecedentes familiares y eventos cardiovasculares previos. Obviamente si ya tenemos algún daño, fácilmente podrá generar otro. También la hipertrofia ventricular izquierda, el uso de cocaína, obesidad, la vida sedentaria, anticonceptivos orales y los fibrinógenos. Entonces,
Hay 3 factores de riesgo que aumentan el riesgo 7 veces, solo por estos tres, disculpen. Hiperlipidemia, hipertensión arterial y tabaquismo. Son los más fuertes que se han relacionado con estudios epidemiológicos con los eventos cardiovasculares, en este caso a nivel coronario. Y uno puede preguntar si el tabaco, ¿por qué es tan malo? Lo que pasa es que el cigarro, de partida, tiene elementos que son tóxicos, de partida, que son los componentes del cigarro, y estos se almacenan a nivel del pulmón, además. Lo otro es que el mismo humo del cigarro que está a alta temperatura puede dañar el epitelio pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre con todos estos elementos que hemos mencionado? De partida genera radicales libres, o sea, un estrés oxidativo. También puede dañar todo lo que son los elementos antioxidantes. Entonces también se favorece el estrés oxidativo. También se genera una respuesta inmune frente a esta inflamación como elemento extraño. Estrés oxidativo. Y no solamente eso, citoquinas proinflamatorias. El estrés oxidativo te daña el óxido nítrico. Si no hay óxido nítrico, me genera disfunción vascular o vasomotora o disfunción endotelial. Se me generan elementos protrombóticos y disminuye los fibrinolíticos, disculpen. Se activan los leucocitos y plaquetas, aumenta la peroxidación lipídica, aumenta las moléculas de adhesión de inflamación y le aumenta la proliferación de la musculatura lisa. O sea, todos los eventos ideales para que se inicie y progrese la enfermedad arterotrombótica. O sea, ganarnos el premiado para una enfermedad coronaria. Por eso el tabaquismo es tan malo. Y por eso aumenta 7 veces el riesgo cardiovascular para un infarto. Entonces, cuando uno habla de la fisiopatología de la angina, porque lo hemos hablado mucho, como que la angina, ese dolor, es un punto clave. Y este dolor siempre aparece cuando hay un agotamiento de la reserva coronaria. O sea, hay un agotamiento de esta capacidad de adaptación del flujo coronario para suplir la demanda metabólica del corazón. ¿Y cuándo puede ocurrir esta disminución de la reserva coronaria? Como ya hemos mencionado un poquitito, cuando se complejiza la distribución de la presión de perfusión, cuando se genera un aumento del flujo sanguíneo autorregulado, ese basal que vimos en el gráfico que ahora va a ser más alto, entonces el delta va a ser menor, y una disminución de la capacidad de vasodilatación máxima. ¿Por qué? Porque si tengo una vasodilatación menor, va a pasar menos sangre por ahí. Si pasa menos sangre por ahí, tengo una menor capacidad de adaptarme a la situación. ¿Y cómo se manifiesta este dolor? Con un dolor retroesternal. Ya hay una presión o ardor a nivel del pecho, a nivel esternal. Y también se asocia con un dolor de brazos, cuello, hueso maxilar y hombro. Y es porque justamente a nivel de la inervación del corazón se une a otras vías sensitivas que tienen relación con el brazo, cuello, hueso maxilar, hombro y espalda. Por eso normalmente el dolor retroesternal que está asociado a la angina se asocia también a otros dolores como el clásico dolor al brazo izquierdo. Y otros mareo, fatiga, náusea, falta de aire y sudoración. Especialmente son elementos que están alterando la sinapsis a nivel del cerebro. Porque imagínense en eso, tengo un corazón que está con angina, o sea, un corazón que no le estoy dando suficiente sangre para la demanda metabólica, el corazón empieza a latir de manera aberrante, o sea, va a mandar sangre de manera insuficiente, o sea, va a ser un gasto cardíaco insuficiente, y obviamente al cerebro le va a llegar menos sangre. Y si el cerebro tiene menos sangre, isquemia cerebral, y obviamente una aberración de sinapsis que te puede causar mareo, fatiga, náuseas. Incluso falta de aire porque tampoco voy a mandar oxígeno correctamente. Y la sudoración se asocia más a una respuesta después del simpático, por un momento de estrés. Y a nivel de objetivo de tratamiento, administración de oxígeno porque uno espera que si el corazón está latiendo poca sangre, por lo menos sea una poca sangre con mucho oxígeno.
para así prevenir la hipoxia de otros tejidos, ácido acetilsalicílico con la aspirina para inactivar las plaquetas, analgésico, antiagregantes plaquetarios, anticoagulante, o sea, todo para que no se formen otros trombos. Y bloqueadores beta adrenérgicos para que el corazón se relaje, igual que la nitroglicerina, para que así disminuya para que disminuya, ¿cómo se llama esto? El metabolismo del corazón y así gaste menos energía y a pesar que le está llegando menos sangre, el efecto hipóxico sea menor. Una ruta es el uso de fibrinolíticos para tratamiento de reperfusión, así saco el trombo y puedo eh, mejorar la circulación de esas arterias coronarias. También ya sería el uso de stent, que el cual es introducir mediante una angioplastía una estructura que es como una malla. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que meto esta malla hacia el sitio donde está la obstrucción, por ejemplo acá, y lentamente se infla un CAF como un globito para que pueda expandir esta zona, como se ve acá. Luego desinflo este balón y saco el catéter. Y de esta forma esta malla, que es una malla entre comillas sólida, va a evitar que el diámetro de este vaso coronario disminuya y se mantiene y se restituye el flujo sanguíneo. Y aquí podemos ver una angiografía donde se ve la oclusión del vaso por una trombosis y vemos que después de la angioplastía, mediante un stent, se puede ver cómo se restituyó y esto perdura en el tiempo y así evitamos el daño. Obviamente uno dice, oye, aquí está todo perfecto, saberlo sí, pero obviamente ya tener uno me está significando que hay un factor de riesgo para que se puedan generar otros. Por eso es importante que después el paciente vuelva a un estilo de vida saludable, ejercicio para evitar que otra arteria coronaria se dañe. Y aquí podemos ver otra forma de tratamiento, en donde aquí tenemos la lesión, que está el stent, que fue lo que ya habíamos mencionado. Pero a veces el stent no siempre puedes sanar o llegar a la ubicación del daño. Y existe otra forma de solución que se llama un bypass, donde lo que se hace es pescar otro vaso, que puede ser a veces la vena safena, se usa en algunos casos, donde se coloca o se inserta mediante una cirugía, y esto habitualmente es a corazón abierto, una vía acá y la otra vía se coloca en la zona previa a la oclusión. Entonces lo que voy a hacer es un puente de flujo sanguíneo. Entonces aquí yo asumo que nunca más va a pasar sangre, pero me aseguro que el corazón esté siendo irrigado por este puente. Entonces, y las complicaciones del infarto: insuficiencia cardíaca, ruptura de la pared ventricular izquierda, insuficiencia mitral aguda, arritmia ventricular maligna y remodelación ventricular. Ahora pasemos a la insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, siempre es bueno recordar lo que era la suficiencia. Estamos hablando de que era una contractilidad normal, donde hay un volumen adecuado eyectado, con presión de llenado normal, una capacidad del corazón para relajarse adecuadamente, y lo otro es que el corazón puede modificar su frecuencia cardíaca dependiendo de las demandas que existan. Eso es un corazón normal. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la insuficiencia, algo de esto se está perdiendo. Entonces, la insuficiencia cardíaca sería un síndrome complejo debido a cualquier alteración funcional o estructural del corazón. Por ejemplo, un gasto cardíaco bajo, que el corazón no puede bombear mucha sangre y por ende el gasto cardíaco baja. O una congestión pulmonar, recordemos que el corazón derecho con el izquierdo está separado por el sistema pulmonar. Entonces, si el sistema pulmonar se altera, también puede alterar la función del corazón. Entonces, cualquier elemento que pueda producir esta alteración de la capacidad de bombeo del corazón,
Entonces las coronariopatías, ya sabemos por qué. Hipertensión arterial, porque si hay más resistencia, obviamente el corazón le cuesta mandar sangre. Una miocardiopatía dilatada, donde se da el corazón dificultado para contraerse de manera adecuada. O alguna cardiopatía valvular, donde si no tengo un buen aislamiento o un buen paso de sangre entre la aurícula y el ventrículo, obviamente se altera este proceso, se altera el volumen sistólico. Y podemos clasificar esta insuficiencia en sistólica o diastólica. Y siempre recordar que muchas veces uno hace la división, pero a nivel de tratamiento pueden ser muy parecidos incluso. Entonces, si hablamos de la insuficiencia diastólica, estamos refiriéndonos a una parte del ciclo, o sea, que complica la relajación. Entonces, normalmente en estos casos podemos encontrar una fracción de eyección normal, que puede variar entre 40, 50 hasta 70. Y lo que vemos sí o sí es una relajación alterada. Y vemos una disminución del llenado ventricular. 55% de los casos se dan este tipo de diastólica. Y vemos siempre signos de congestión pulmonar, venosa, sistémica. Y porque tienen que imaginar de que si no puedo estar llenando de manera correcta, ¿ya?, el ventrículo, voy a estar generando una sobrecarga de volumen en la aurícula. Y después cuando el retorno venoso quiera llegar la sangre hacia las aurículas, la aurícula ya va a quedar con mucha sangre. Entonces se va a estancar hacia atrás, generando lo que sale ahí, congestión pulmonar, pensando en la aurícula izquierda, y una congestión venosa sistémica cuando estamos hablando de la aurícula derecha. Los factores de riesgo clásicos: edad, mayor en mujeres, hipertensión y por fibrilación auricular. Y las causas, puede ser expansión del ventrículo. Por ejemplo, si yo tengo un derrame pericárdico o una pericarditis, o sea que se está comprimiendo el corazón de una forma externa, ¿qué voy a generar? Un aumento de la presión ventricular. Y como adentro va a estar aumentado en presión porque está siendo comprimido, imaginemos un derrame pericárdico, es un líquido que está comprimiendo el ventrículo. ¿Qué va a pasar? La presión adentro del ventrículo va a aumentar más rápido. Entonces cuando la aurícula le quiera mandar sangre al ventrículo no puede, porque el gradiente de presión va a ser muy poquito. También se da por aumento del grosor de la pared, entonces va a haber una menor cavidad, entonces cuesta más mandar sangre porque rápidamente se llena. Y también se puede ver retraso en la relajación, entonces si tengo una relajación alterada a nivel de timing, obviamente también no voy a poder mandar sangre correctamente a los ventrículos. Sistólica, como ustedes ya deben imaginar, se altera la función ventricular. Entonces tengo una contractilidad disminuida y en estos casos estamos viendo una fracción de eyección de menos de 40%. O sea, imagínate, si el volumen diastólico final son 100 ml y mi fracción de eyección es 30, solo estoy mandando 30 ml al torrente sanguíneo, son muy pocos. En estos casos aumenta la precarga y es la lógica, porque si tenía 100 y solamente mandé 30, me quedé con 70 en el ventrículo izquierdo. Por ende, cuando venga la sangre del llenado, va a ser 70 de lo que me quedó, con 50 o 60 más, y empiezo a dilatar el ventrículo. Efecto globo con agua. Se empieza a llenar y se tira, se tira, se tira. Y hay tensión en la pared. En estos casos vemos un retorno venoso normal porque usualmente compensa más esta deformación del corazón, esta acumulación de sangre, por una disminución de la fracción de eyección. Y obviamente que como hay una dilatación ventricular, también trata el mecanismo de Frey-Starling de compensar un poco esta resistencia o esta disfunción sistólica. Y también se puede ver acumulación de sangre auricular y en el sistema venoso. Y cuando son casos más graves, incluso se puede ver edema pulmonar o periférico. Y causa alteración de la contractilidad, pues una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía. Ya eventos que pueden ser, por ejemplo, infarto, que donde tengo menos tejido contráctil.
También se puede dar una sobrecarga, hipertensión arterial, una estenosis valvular que tengo o que me genera más resistencia para mandar sangre. Y luego esta división puede pasar a otra, que se llama insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Incluso a veces se escuchan más estas que las otras. Porque esta trata de hablar más del componente alterado, más que la parte estructural misma. Entonces, cuando uno habla de una insuficiencia cardíaca derecha, uno piensa al tiro de que es obviamente el corazón derecho, o sea, aurícula, especialmente ventrículo derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Como el ventrículo derecho no puede mandar sangre correctamente hacia los pulmones, se estanca la sangre a nivel ventricular y por ende también se va a estancar la sangre a nivel auricular y por ende también se va a generar un estancamiento a nivel del retorno venoso, por ejemplo a nivel de la vena cava superior e inferior y luego todo hacia atrás. Y eso va a provocar congestión en los tejidos periféricos, edema y ascitis, por ejemplo, congestión hepática, porque recuerden que la vena hepática manda la sangre hacia la vena cava inferior. Entonces se puede congestionar el hígado y también puede causar una disfunción hepática por un estrés osmótico. Y también se puede generar una congestión del tubo digestivo por lo mismo. Toda la parte digestiva después converge hacia el sistema venoso. Entonces también puede provocar daño digestivo. En cambio, en el lado izquierdo, donde se entiende que voy a tener una complicación de mandar sangre hacia el sistema arterial, voy a tener por ende una reducción del gasto cardíaco, porque me disminuye el volumen sistólico. Y esto usualmente se caracteriza un corazón izquierdo o una insuficiencia izquierda porque tengo intolerancia a la actividad física. Este es el clásico signo de los pacientes, además de una perfusión tisular disminuida. Uno ve muy pálidos los tejidos y es porque no le está llegando sangre oxigenada. Y también se puede ver congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque si el ventrículo izquierdo no está mandando sangre, se estanca la sangre en el ventrículo izquierdo. Y si se estanca la sangre en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda no le puede mandar sangre correctamente al ventrículo izquierdo. Por ende, la sangre que estaba en el pulmón no puede ir a la aurícula izquierda y se genera un estancamiento. Y ese estancamiento, congestión pulmonar, puede hacer que se acumule de partida mucha sangre a nivel del capilar pulmonar. Si se junta mucha sangre, se puede generar un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar, generando edema pulmonar. Y en cambio, como no hay un movimiento adecuado de sangre y además alteraciones del intercambio, puede generar cianosis y signos de hipoxia. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos un pulmón normal con la parte de la arterial y la parte venosa. Y vemos la presión de filtración capilar, que son 10 miligramos de mercurio. Recordemos siempre que hay poquita presión. Y la presión osmótica coloidal o oncótica también es de 25 miligramos de mercurio. Entonces, cuando yo tengo una congestión pulmonar, estas presiones se ven alteradas, donde se va a generar una extravasación de líquido hacia el intersticio, lo cual va a provocar el edema pulmonar. Y normalmente cuando uno ve el edema pulmonar es porque la filtración hidrostática o la presión de filtración capilar es mayor que la presión osmótica coloidal capilar. Recuerden que la presión de filtración hace que el agua salga hacia el intersticio y la presión osmótica que no salga, que se retenga o que se reabsorba hacia el capilar. Obviamente cuando se me junta mucha agua o mucha sangre, esta presión de filtración aumenta por sobre la osmótica coloidal o oncótica, generando que se favorezca la filtración y no la reabsorción. Y adivinen que con eso se genera el edema. También otra forma de clasificación de insuficiencia cardíaca es por gasto. ¿Qué se refiere a esto? Que a veces hay casos en donde
tengo un paciente que tiene un gasto cardíaco alto. O sea, el corazón está bombeando bastante sangre para compensar la demanda. O hay casos que el gasto es bajo, cuando el gasto cardíaco es muy bajito. Cuando se da un gasto alto, de partida son poco frecuentes, y es cuando hay una supraactividad del corazón. O sea, el corazón está tan activado que me genera un gasto alto, pero aún así sigue siendo una insuficiencia. ¿Y cuándo puede causar esto? Una anemia grave. Entonces, recuerden que el tejido periférico solo dice tengo o no tengo oxígeno, no dice tengo o no tengo sangre, en palabras simples. Entonces, cuando yo tengo una anemia grave, el tejido ¿qué va a decir? Oye, me falta oxígeno. Y le puede estar llegando los 5 litros de gasto cardíaco, que es lo normal, pero aún así el sistema dice me falta oxígeno. Y no es porque me falta sangre, es porque le faltan eritrocitos para transportar oxígeno. Entonces yo voy a ver un sistema cardiovascular que es insuficiente porque no suple las demandas metabólicas, pero no es porque el corazón está fallando, sino es porque la anemia me está fallando el transporte de oxígeno. Tengo elementos como la torotoxicosis, que son patologías, cortocircuitos arteriovenosos y enfermedad de Payet. Por otro lado tenemos los que son de gasto bajo, que son como llama los clásicos, como alteración de bombeo, una presión de pulso baja y las causas, una cardiopatía isquémica, por ejemplo, un infarto, una miocardiopatía o una vasoconstricción sistémica, o sea, por ejemplo, una hipertensión constante y alta, que me altera el gasto cardíaco. ¿Y qué utiliza el corazón para compensar habitualmente? En general siempre son mecanismos como hipertrofia y remodelación miocárdica, porque si no puedo mandar sangre de manera correcta, porque no se me falta fuerza, bueno, el corazón se hipertrofia. También tengo reflejos simpáticos porque si el gasto está bajo, por último con el reflejo simpático puedo aumentar la contractilidad y puedo aumentar la frecuencia cardíaca. O el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para que así, de partida, se genere un aumento de la retención de sodio y agua. ¿Para qué? Para aumentar la precarga, o sea, el retorno venoso y la precarga. ¿Para qué? Para el mecanismo de Frank-Starling, lo cual me permite así mejorar la contractilidad por un tema de longitud-tensión óptima de la fibra muscular. De aquí podemos ver a nivel de un gráfico que abajo se refiere a la presión ventricular telediastólica, o sea, se refiere a cómo está la presión eh, antes de la expulsión, disculpen, y el gasto cardíaco en el eje Y. Y donde estoy viendo cada letra es alguna alteración. Por ejemplo, la A es un corazón normal, B es una insuficiencia cardíaca compensada, la C una insuficiencia cardíaca descompensada y la D un shock cardiogénico, que veremos lo que es. Entonces aquí lo interesante ver es que cada vez que yo voy teniendo un avance de esta insuficiencia cardíaca, voy logrando menores volúmenes de gasto cardíaco. Y eso es lo que finalmente es la insuficiencia, una incapacidad para suplir las demandas metabólicas del corazón. Otro elemento para que siempre le recuerden, que incluso ya lo hablamos, el péptido natriurético, que tiene efectos diuréticos, natriuréticos, regula el músculo liso vascular para que se vaya una vasodilatación, asociado a la insuficiencia cardíaca, ya que trata de compensar todo lo malo que tiene, por ejemplo, la angiotensina 2, endotelina, entre otros elementos. Y la endotelina, liderado por células endoteliales, favorece la vasoconstricción potente, favorece la hipertrofia, como también ya lo hablamos, incrementa la liberación de qué? ANP, aldosterona, catecolaminas y los antinatriuréticos. Y tenemos la hipertrofia cardíaca, donde a nivel general trata de compensar el aumento de trabajo, hay cambio de estructura y función. También se ve efecto en otras células como macrófagos, fibroblastos, células endoteliales y músculo liso vascular.
especialmente los fibroblastos, que sabemos que tiene una relación con la vía patológica. Entonces, dentro de esta hipertrofia podemos tener la concéntrica, que es la patológica también, que genera una sobrecarga de presión y también favorece la isquemia donde se ve este tipo, donde aquí es lo malo, que el crecimiento da hacia adentro de la cavidad. Entonces, a pesar que se hipertrofia, al disminuir la cavidad también disminuye la capacidad de diástole o la capacidad de llenado, afectando obviamente la precarga en algún momento. Y en caso de la excéntrica, que se entiende como la del deportista o de ejercicio, se da más por una sobrecarga a volumen, donde hay replicación de miofibrillas en serie, elongación y aumento del volumen, incluso telediastólico o diastólico, y tensión, que sería más como el caso C. Entonces, todo mejora en el caso C del excéntrico. Lamentablemente que el excéntrico solo se logra en ejercicio y la concéntrica solo se logra en situaciones crónicas como hipertensión. Aquí para reforzar la idea de lo que hablamos de hipertrofia, donde aquí tengo el corazón normal aquí arriba y voy a tener tres diferentes casos. Por ejemplo, podemos tener el caso de ejercicio crónico, incluso el embarazo, que va a producir una hipertrofia fisiológica. ¿Qué se entiende? Puede mejorar un poco la cavidad, por ejemplo, mejora los sarcómeros de la longitud del miocito, entonces se hace más potente, no hay fibrosis y no hay disfunción cardíaca, y lo más importante. ¿Qué ocurre? Cuando hay hipertensión crónica o una estenosis de la válvula aórtica, el corazón tiene que aumentar su presión y de manera crónica. En esos casos va a haber una hipertrofia del miocardiocito, pero a nivel a lo ancho, que se llama. Y además se le suma la fibrosis. Y eso va a generar que el grosor sea muy grande y lamentablemente el grosor siempre se da hacia adentro, disminuyendo también el llenado. Y esto puede causar ya disfunción cardíaca. El tema es que esta hipertrofia patológica, como un infarto, puede que nos lleve hacia la dilatación cardíaca. ¿Qué es eso? Que va a haber tanto tejido fibrótico, en el caso de esta parte hipertrófica, más que la parte contráctil, que lentamente este tejido elástico, mejor dicho, disculpen, este tejido contráctil y este tejido fibrótico, especialmente ahora el fibrótico, que aquí agarra un rol muy grande, este tejido fibrótico se empieza a elongar, como si fuera un chicle, y va generando una disminución de la pared. Pero uno diría, pero igual se ve una pared larga. Sí, pero esta pared está en mayor número a nivel de fibrosis más que de miocito. ¿Por qué? Porque aquí se ve, dice, extensive fibrosis, que es una área de fibrosis muy grande, y además hay muerte de miocitos, entonces realmente todo lo que estamos viendo aquí es más tejido fibrótico que miocardiocitos, y esto causa una disfunción avanzada cardíaca o una insuficiencia cardíaca avanzada. Y a nivel de manifestaciones, como ustedes pueden ver, disnea, optomnea, disnea paroxística, respiración de Cheyne-Stokes, fatiga, debilidad, síntomas abdominales, cerebral. Ustedes tienen que imaginarse las cosas porque dice, fatiga, debilidad, ya es como obvio, es como, porque el corazón no manda sangre, ¿verdad? Síntomas abdominales porque, porque si hay congestión venosa me puede afectar la parte intestinal, la parte hepática. Cerebral, ¿verdad? Que la vena cava superior llega la sangre del retorno de las yugulares, se me estanca también hacia arriba. Esa es la idea que ustedes deben imaginar de las manifestaciones. Y signos clínicos, ruidos cardíacos alterados, crepitaciones pulmonares, edema cardíaco, hidrotórax, ascitis, hepatomegalia congestiva, histeria. También algunos puntos que son más del izquierdo derecho, por ejemplo, a nivel de síntomas en el izquierdo, más disnea, optornea, fatiga. Y a nivel de la derecha, oliguria, dolor abdominal, edema de extremidad. Entonces siempre tienen que buscar la lógica de lo que hace cada uno, qué lado. A nivel de signos, por ejemplo, de la izquierda, mala perfusión distal, diaforesis, taquicardia, taquipnea, galope a nivel de ruido cardíaco, crepitaciones pulmonares. Y la derecha,
ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema periférico. ¿Y cómo se diagnostica una insuficiencia cardíaca? Usualmente se usan los criterios de Framingham, donde para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca se requieren dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Dentro de los mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, distensión venosa yugular, crepitaciones pulmonares, galope, cardiomegalia, edema pulmonar, reflujo hepatoyugular, disminución del peso. Y de los menores, tos nocturna, disnea del esfuerzo, taquicardia, edema malleolar bilateral, derrame pleural, hepatomegalia, difusión de la capacidad vital a 1/3 de la máxima registrada. Pero si se dan cuenta, son elementos que se alteran solo porque se me afectó un lado del corazón o el otro. Y después viene la clasificación a nivel de síntomas para ver un poquito la gravedad que se usa la clasificación de New York Health Association, donde tenemos etapa 1, 2, 3 y 4, y ustedes para que lo vayan leyendo. Y la clasificación de Kirin y Kimball, que es una clasificación para ver la mortalidad de un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca. Cogimos un clase 1, infarto no complicado, bueno, un 5% de mortalidad. Clase 2, insuficiencia cardíaca moderada. Estertores bases pulmonares, galope, ya bueno, 10%. Clase 3, ya insuficiencia cardíaca grave, con edema pulmonar aguda, un 40%. Con shock cardiogénico, 90%, ya difícil tratar. Y el tratamiento no farmacológico, restricción de líquidos, reducción de ingesta de sal, control de peso, no fumar, limitar ingesta de alcohol, prescripción de ejercicio. Y a nivel farmacológico, aliviar síntomas, volumen sanguíneo total, disminuir la evolución de la insuficiencia cardíaca, porque obviamente, como ya saben, si tengo muerte de miocardiocito, esto ya quedó así. Y reducir el riesgo cardiovascular. Y a nivel de fármacos, diuréticos, vasodilatadores, ionotrópicos positivos, inhibidores de la ECA, beta bloqueadores, antagonistas de la aldosterona, entre otros. Entonces, el shock circulatorio, que ya lo hemos mencionado a nivel de palabra, tenemos que entender que es una alteración de la perfusión de oxígeno hacia otros tejidos, o perfusión de sangre y por ende de oxígeno, el cual tiene algunos signos que son importantes. Por ejemplo, una hipotensión es lo clásico. Entonces, esta hipotensión que va a generar esta alteración de la perfusión va a hacer que a los tejidos no le llegue mucho oxígeno. Entonces vamos a ver otro tipo de signos, pero relacionados con la hipoperfusión. Por ejemplo, alteración del estado mental, podemos tener alteración del flujo de sangre hacia la piel, podemos tener oliguria, podemos tener elevación del lactato. Y dice, sí, se entiende, si no tengo una correcta perfusión, no tengo entrega de oxígeno, por ende los tejidos están sobreviviendo con un metabolismo anaeróbico y taquicardia. Entonces, cuando yo observo estos elementos, uno puede decir, ya, aquí estamos en presencia de shock circulatorio, especialmente si tenemos taquicardia y elevación del lactato. Y dentro de los shocks circulatorios también tenemos tipos, que pueden ser distributivos, de tipo séptico, no séptico, cardiogénico, hipovolémico, obstructivo. Cuando tenemos que se altera, mejor dicho, cuando tenemos un shock circulatorio, pero podemos ver que la saturación de oxígeno a nivel de esta parte venosa se ve normal o alto, uno dice, es un shock distributivo. ¿Por qué? Porque puedo tener mi oxígeno bien, está todo perfecto, pero no está llegando porque algo le pasa a la distribución. Es como cargo a los camiones, pero los camiones no llegan a destino. Una cosa así, un shock distributivo. Puedo también tener que la saturación sí realmente esté baja, y además vemos que la presión venosa central está baja. Cuando está baja, dice, es porque si está la presión venosa central baja, es porque hay poco volumen, poca volemia en el sistema venoso. Y cuando eso pasa, usualmente es porque es un shock hipovolémico. Por ejemplo, puede ser por una hemorragia. Y si tenemos la presión venosa central alta, uno dice, puede ser un shock cardiogénico o un shock obstructivo. Y aquí podemos ver un poquito más de cada uno de ellos, donde el shock distributivo puede generar, por ejemplo,
vasodilataciones o alteraciones de las vasodilataciones que me van a provocar una alteración de la distribución de la sangre. Entonces eso hace que los camiones no lleguen a destino, como puse el ejemplo. El choque hipovolémico, como tengo una reducción del volumen plasmático, me va a provocar que tenga menos volemia y por ende menos presión arterial y tengo la hipotensión y se me altera la perfusión. Puedo tener un shock cardiogénico donde la falla está en el corazón, donde no va a mandar sangre al sistema circulatorio, por ende me afecta la presión y disminuye. Si no, puedo tener también una alteración en la obstrucción, o sea, no está pasando la sangre a nivel, por ejemplo, de la aorta, o también puede ser por una pericarditis tamponante, donde el corazón no se puede controlar porque puede tener líquido, por ejemplo. Y así uno puede diferenciar de los diferentes tipos. Y a nivel de tratamiento se enfoca en 4 etapas, donde una es la parte salvaje, como se llama incluso así, que es la de sí o sí obtener la mejor presión posible. Recordemos que estamos en un shock, entonces aquí está caída la presión. Entonces lo que me interesa a mí es que mejorarle algo la presión lo más aceptable posible para lograr la sobrevida. Después, si logramos esto, pasamos a la optimización, que es ahora preocuparnos de la oxigenación, que es darle oxígeno, terapia suplementaria, para lograr una buena saturación de oxígeno y obviamente disminuir el lactato. Después viene la fase de estabilización, donde ya vemos que ojalá estén todos los órganos sanos, o apoyarlos para que no se dañen. Y obviamente minimizar las complicaciones. Y la descalación, que uno trata de sacarle las drogas vasoactivas, trata de lograr balance de fluido negativo para recuperar al paciente. Pero obviamente aquí es como salvarlo. Por lo primero es la presión, que se recupere de la mejor forma posible. Y ahora viene la parte de arritmias. Esto se va a apoyar con la guía que les dejé. Los mecanismos de arritmia, siempre hay que considerar de que estamos perdiendo algo. ¿Qué puede ser? La conducción, el automatismo o incluso una combinación de ellas. Cuando hablamos de la conducción, nos estamos refiriendo de cómo se mueve el potencial de acción en todos los sectores. Y cuando hablamos del automatismo, estamos hablando de que ojalá el potencial de acción siempre se genere a nivel del nódulo sinusal, que es la célula marcapaso. Pero puede ocurrir algún problema que de repente, si el potencial de acción salía de acá, del nódulo sinusal, a veces por algún motivo se puede generar en otro punto, por ejemplo a nivel de la aurícula, a nivel del ventrículo, o sea, se inicia un potencial de acción ahí. Y eso es aberrante y obviamente puede causar diferentes arritmias. Y esto genera la siguiente definición, que la arritmia es alteración del ritmo normal del corazón y se da por origen del potencial de acción, como mencionamos, la frecuencia en número y la conducción, el tiempo que se puede demorar en pasar por toda la zona. Dentro de la arritmia hay muchas. Tenemos la taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, paro sinusal, arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, trastornos de la conducción, son muchos. Y los más clásicos, que me gustaría hacerle un poquito de hincapié, son los flares auriculares, la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y los bloqueos aurículas ventriculares de segundo grado, que hay de dos tipos, 1 y 2. Hablando de la parte supraventricular, el tratamiento, insisto, la parte más de descripción lo verán en su guía que les subí. El flare auricular se trata de revertir con la cardioversión eléctrica y la prevención de su recurrencia mediante antiarrítmicos como los de clase 1A, 1C o amiodarona. Y los crónicos, cuando realmente no se puede prevenir esto, se puede usar ablación cardíaca, que es buscar el punto de origen que está generando el origen del flare y producir un daño ahí para que se genere un tejido fibrótico, para que así ese punto de origen ya no salga. La fibrilación auricular, uno trata de generar una protección ventricular. Entonces se utiliza digitálicos, digoxina,
Cuando esto no funciona y hay fracaso, también se trata de usar ablación cardíaca y siempre agregando un marcapaso. Y si no, también se trata de buscar la conversión del ritmo sinusal mediante la cardioversión, que puede ser farmacológica mediante digitálicos o antiarrítmicos clase 1C o amiodarona, y si no, con la cardioversión eléctrica. Las últimas, que son la arritmia ventricular y los trastornos de la conducción, a nivel ventricular en general son las más importantes, o más importantes, las más graves. ¿Por qué? Porque el ventricular afecta al tiro el volumen sistólico, por ende se afecta al tiro el gasto cardíaco. Entonces, estos son urgencias cuando se afecta la parte ventricular. Por ejemplo, cuando hay taquicardia ventricular, se usa la cardioversión eléctrica para restituir su contracción, y especialmente cuando hay alteración hemodinámica. Si no hubiera alteración hemodinámica, se podrá tratarse de una conversión con antiarrítmicos. En el caso de la fibrilación ventricular, sí o sí se usa una desfibrilación eléctrica sincrónica, o sea, hay que volver a andar ese corazón de manera correcta. Si esto se hace recurrente del paciente, se le coloca un implante desfibrilador. Este implante es, por ejemplo, el que se le puso al jugador Christensen, para que así si en algún momento tiene alguna recaída, el desfibrilador que tiene pudiera revertirlo. Y también el tratamiento para prevención, la amiodarona. Y a nivel de los trastornos de la conducción, tenemos bloqueo aurículos ventriculares que son de segundo grado, el tipo 1, que no es tan grave, no tiene una terapia específica, pues el de tipo 2 es marcapaso para restituir la conducción y puede también la frecuencia de ese corazón. Muchas gracias.